Agradezco la oportunidad que me brindáis de participar en la presentación de El mutualismo minero en Asturias contemporánea, del historiador labianés Luis Benito García, un libro que tuve el honor de prologar y el placer de leer desde la cercanía que supone haber nacido y vivir aún, como he sabido, en la cuenca minera, un lugar, un hogar, donde la solidaridad es más que una palabra, es un imperativo categórico. Pertenezco a una familia minera y crecí viendo esa empatía tan singular a mi alrededor, en los buenos momentos y sobre todo en los malos tiempos. Si me apuráis, me atrevo a decir que minería y solidaridad son casi sinónimos. Esa cualidad que caracteriza a los mineros, que es conocida y reconocida por todos, es la misma que impregna Asturias, una tierra generosa, fraternal y hospitalaria, que en estos tiempos de incertidumbre me hace sentir orgulloso de mi gente, de mis paisanos, de todos los asturianos y asturianas que están enfrentando esta pandemia con entereza y determinación. Porque cuando vienen mal dadas, aquí en Asturias nunca nos hemos faltado el apoyo de una mano amiga. Porque como no me canso de decir, en estos meses tan duros, absolutamente durísimos, en Asturias, todas las personas cuidamos de todas. El conocimiento del pasado es fundamental para mantener vivas unas enseñanzas que en el presente nos son absolutamente imprescindibles. ¿Quién nos iba a decir hace tan solo un año que la colaboración de todo un planeta haría posible disponer, en un tiempo récord, además reconocido por todo el mundo, no de una, sino de varias vacunas? Vacunas para combatir una pandemia que, si algo ha demostrado, es que únicamente unidos y unidas avanzamos en la mejor dirección. Y el mutualismo, como nos recuerda este libro, se basa precisamente en el auxilio recíproco. Ese principio irrenunciable permitió el nacimiento de tantas sociedades de socorro mutuo cuyo objetivo era precisamente prestar ayuda en los peores momentos. No cabe imaginar un movimiento obrero pujante sin la generosidad de esa ayuda, sin la creencia de que los problemas de unos lo eran también del resto. Eso que decimos tantas veces de la unión hace la fuerza, y es que lo sabemos. Y la fuerza de los trabajadores es imprescindible para la lucha por sus derechos, más aún en el caso de la minería, porque además esos derechos implicaban salud y seguridad. No jugarse la vida cuando bajas a la mina o cuando recorres una galería. Parece una condición lógica para desempeñar un trabajo, pero hay que recordar que no siempre lo fue. De esa solidaridad se nutrieron también las organizaciones sindicales, entre las que debo citar, porque me toca muy de cerca, el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, el SOMA, unas siglas que en las cuencas se sienten como un refugio. Ese compromiso de apoyo mutuo sobrevivió a épocas tan durísimas como fue la guerra civil y la dictadura. Sobrevivió a persecuciones y represión, y a huelgas tan severas que unieron a unos pueblos enteros en el doloroso empeño de sobrevivir y mejorar. Y llegó también el Montepío de la minería asturiana. Permitidme desde aquí trasladarle mi felicitación por sus 50 años recién cumplidos. El Montepío, que integra una parte fundamental de esta obra, es la prueba más cercana que tenemos de las ventajas del mutualismo obrero. A lo largo de las décadas se ha fortalecido en el principal propósito que lo impulsa: servir de muro de contención ante la adversidad, ofrecer auxilio ante el infortunio. Y es que creo firmemente, lo reivindico además muy a menudo, nacer en la cuenca imprime carácter, que quienes crecimos viendo entrar a nuestros seres queridos a la mina, cimentamos un sólido compañerismo imposible de quebrar. Esta clase de lealtad y camaradería abundan en nuestra tierra. Es verdad, los pescadores, con un riesgo constante similar al que acecha el minero, también saben lo que es jugarse la vida por un compañero. Como los profesionales sanitarios que combatieron y combaten todavía hoy en primera línea los efectos de un virus que nos ha unido más que nunca. Y como ellos, tantos otros colectivos. Por eso quiero destacar lo mejor que tenemos en Asturias: fuerza, coraje y una capacidad de sumar que no se agota nunca. Invito a todos y todas a acercarse a esta obra y a conocer el esfuerzo de tantas personas para contribuir, cada una en la medida de sus posibilidades, a mejorar nuestras vidas, de quienes estuvieron allí entonces y de quienes llegamos después. La cadena es larga porque siempre habrá nuevos eslabones que sumar. Ese compromiso, tan grande que no se acaba, merece nuestro reconocimiento. Y quienes lo han hecho posible merecen de corazón nuestra gratitud. Muchas gracias.
La Universidad de Oviedo lleva la minería en su ADN. La actividad industrial y minera y el crecimiento de los estudios universitarios asturianos están íntimamente ligados, dándose forma unos a otros. Esta simbiosis se remonta a mediados del siglo XIX, cuando se funda la Escuela de Capataces, que ha sabido adaptar sus planes de estudio a las necesidades que la evolución de la ciencia, la tecnología y la propia sociedad requerían, hasta convertirse en la Escuela Politécnica de Mieres. De nuestras aulas han salido investigadoras e investigadores y profesionales que con su talento y dedicación han contribuido y contribuyen al desarrollo del sector minero, no solo en nuestra región, sino también más allá de nuestras fronteras. El trabajo que presentamos es el resultado de una feliz colaboración entre nuestra universidad y el Montepío y Mutualidad de la Minería, que nos ha permitido ahondar en el nacimiento y la consolidación de una entidad heredera de la prolija actividad solidaria, un rasgo que define a ambas instituciones. Quisiera terminar dando la enhorabuena al Departamento de Historia y al profesor Luis Benito García Álvarez por esta obra, y agradeciendo al Montepío su valentía y visión a la hora de tomar la decisión de impulsar su plan social hacia el campo de la educación y la investigación, algo que debería estar muy presente en este tiempo en el que se nos ofrece la oportunidad de reinventarnos, de reconstruir la sociedad atendiendo a los nuevos valores del desarrollo sostenible que nos marca la Agenda 2030. Enhorabuena a todos y a todas. Hola a todos. El presente trabajo nacía con una serie de propósitos, entre los cuales figuraban, en primer lugar, ser o constituir un primer acercamiento sistemático a la historia del mutualismo minero en Asturias. Ser un trabajo que pudiese abrir nuevos campos de investigación hacia los estudios locales, hacia los estudios de casos concretos, o hacia el estudio del mutualismo minero en periodos concretos. Tenía también el propósito de ser una obra omnicomprensiva, es decir, facilitar el conocimiento del contexto en que se había desarrollado el mutualismo minero de Asturias y ser una lectura, por lo tanto, accesible a todo tipo de lector. Se ha intentado mantener los estándares científicos y académicos propios de este tipo de trabajos, pero dando que fuera una obra que cualquier lector interesado, sobre todo que los mutualistas, pudieran tener un acceso, realizar una lectura provechosa. Partimos de la base de que el mutualismo es una realidad recientemente estudiada, sobre todo en el caso español y sobre todo en el caso de la minería de Asturias. Seguramente debido al retraso de nuestra historiografía, que después de la dictadura franquista consideró que había otros temas más urgentes en los que trabajar, sobre todo de lucha obrera y de represión. Pero, por suerte, ya contamos con una base sólida de estudios sobre la que fundamentar trabajos relacionados con el mutualismo minero asturiano, y se hacía necesario abordar esta dimensión solidaria, en nuestro caso, de manera urgente también. Hay que tener en cuenta que la minería en Asturias representa un espacio sociolaboral en la que la solidaridad ha supuesto, si no el más, uno de sus principales emblemas, entrelazándose estrechamente con la acción del pujante movimiento obrero y cumpliendo un destacado papel en sus prácticas sindicales. Con el tiempo, también iba a desempeñar un rol señalado dentro de las tácticas de resistencia de los trabajadores durante el franquismo, y retomando una vigorosa labor en la transición y la democracia con la fundación del Montepío y la Mutualidad de la Minería. El mutualismo representa una de las primeras manifestaciones del asociacionismo obrero frente a la inhibición tradicional de las instituciones públicas en el campo de la previsión. Fundamentalmente, las sociedades de socorros mutuos desempeñan un papel clave como escuelas de militancia y de autogestión obrera. Y aparte, mostró a estos sectores de la población virtudes esenciales del universo burgués, tales como el ahorro, la disciplina o la previsión oral.
Para contextualizar el presente estudio, hay que partir de la premisa de que el paso a la era industrial vino propiciado en buena medida por el desarrollo de un nuevo paradigma energético, en el que el carbón sustituyó a la madera. Hay que tener en cuenta, y baste como dato significativo, que a principios del siglo XX, nada menos que el 88,5% de la energía consumida en el mundo procedía del carbón. En España, por su parte, los inicios de la minería fueron titubeantes. Y sería a tenor de las medidas tomadas durante el sexenio democrático, sobre todo con la ley de desamortización del subsuelo, cuando se produjese el esplendor de la industria extractiva española. El número de concesiones mineras creció de forma vertiginosa y la exportación de minerales y metales de primera fusión cobró un auge tan extraordinario que no tardaría en alterar la estructura misma del comercio exterior nacional. Se iba a constatar, así pues, un vertiginoso desarrollo de la actividad en el que el capital francés o belga, unido al de vascos y catalanes, revestiría una significativa importancia. De este modo, en Asturias, la explotación hullera se acabará por transformar en el eje de la economía regional. La especialización económica de las cuencas en un sector de la dureza y de la hostilidad del minero y su propia geografía cohesionada, junto a altos índices de concentración obrera, junto a prácticas de segregación urbana y la rápida fermentación de un nuevo entorno sociolaboral extraño y no pocas veces hostil, acabó precipitando y facilitando un fuerte sentimiento de comunidad y una manifiesta cohesión. Por su parte, el fenómeno asociativo mutualista recoge en Asturias la herencia de los gremios urbanos y cofradías, así como las prácticas observadas en los circuitos vecinales de ayuda mutua de la comunidad tradicional, aunque se trata de un fenómeno esencialmente obrero y urbano. Se configura como un largo proceso cuyo punto de partida se basa en la situación de extrema vulnerabilidad de los sectores populares durante la industrialización. Y es lo que les empuja, la falta de iniciativas públicas, la falta de protección, a la creación de sociedades de socorros mutuos y monotípicos. Su dilatada vigencia da fe de la respuesta que ofreció a las demandas de los sectores más humildes de la sociedad durante coyunturas históricas muy diversas y de la solidez de las formas de solidaridad popular. El mutualismo, y esto supone un hecho relevante, sirvió para construir la identidad obrera y sirvió para construir la identidad popular, y constituyó una primigenia escuela de resistencia y autoorganización, conciliándose en este fenómeno sentimientos que trascendían lo meramente profesional y que alcanzaban a toda la comunidad. En muchos casos, constituyeron el germen de organizaciones sindicales, y como poco representaron una forma de acción social que acabará integrándose en aquellas asociaciones obreras de clase que habían intentado marginar el mutualismo por la competencia que suponía para su forma de movilización. Las sociedades de carácter patronal también contribuyeron, aunque a la mutualidad obrera, aunque desde propósitos obviamente de disciplina y de control social. Obviamente los empresarios eran conscientes de las posibilidades domesticadoras que la política social podía llegar a tener y también de cómo practicando ciertas prácticas paternalistas podían llegar a frenar acciones reivindicativas y entonces llegaron a desarrollar, en casos que se analizan en el libro, pues obras mutuales de gran calado. En lo que se refiere a las mutualidades laborales, como seguros obligatorios paralelos, no dejaron de ser otra plasmación del intervencionismo franquista. Dentro de los estrechos márgenes que durante la dictadura se permitieron, también cabe destacar la práctica del entrismo y la consideración de redes informales de solidaridad que se desarrollaron de forma evidente a lo largo del régimen. Ello no deja de significar que la herencia de los mecanismos de autodefensa mutualista seguían vigentes y eran plenamente operativos pese al aparato represor desplegado, especialmente en el caso de la minería, teniendo en cuenta que hasta la aparición de ETA, los mineros asturianos seguramente serían el colectivo más vigilado por las autoridades del régimen. Bueno, la observancia de estas tácticas solidarias
que va a resultar a la postre fundamental en la puesta en marcha del nuevo Montepío de la minería. Por último, cabe destacar que su historia y su significado para los trabajadores del sector y para la comunidad asturiana en su conjunto constituyen un capital que tiene que contribuir a superar la situación crítica en la que injustamente se ha visto abocado. El libro se divide en varios apartados, pero quisiera destacar principalmente dos formas de abordar su lectura. En la primera parte es una contextualización de lo que significó la minería del carbón, a nivel general, a nivel español y a nivel asturiano, de lo que significaron las formas de solidaridad a lo largo de la historia, de cómo se fueron agrupando por oficios en gremios los diferentes trabajadores o de cómo funcionaban los circuitos de ayuda mutua en las comunidades campesinas. Y por último, ya nos centramos en la parte que atañe al mutualismo minero en Asturias, con un capítulo dedicado a los orígenes y que llega hasta la Guerra Civil, uno dedicado a la previsión forzosa durante el franquismo y por último otro capítulo en el que se habla de la puesta en marcha y las principales realizaciones en Montepío y en actualidad de la minería asturiana. Quiero por último mostrar mi agradecimiento en primer lugar a la entidad por su confianza y por hacer posible que se llevase a cabo este trabajo y también a Santiago García Granda, rector de la Universidad de Oviedo, por su presentación al libro y a Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, por su amable prólogo. Muchas gracias. Estimados mutualistas, amigas y amigos, entre los numerosos documentos que se pueden encontrar en nuestros archivos, he reservado uno de gran contenido emocional. Se trata de una nómina, el famoso libramiento minero de antaño, fechado en noviembre de 1918 y perteneciente a un trabajador de la antigua mina de Esquite en el municipio de Ayer. Los conceptos retribuidos plasman 22 jornales a 7 pesetas diarias, que sumadas a otros incentivos totalizan 248,80 pesetas. Entre los descuentos aparece ya el 3% para el Montepío. Aquellos mineros de entonces ya dedicaban un jornal al Montepío. Esta es una foto fija durante décadas en Asturias que sin duda refleja el origen de nuestras raíces solidarias, y es que formamos parte de un colectivo que ha sido ejemplo de resistencia frente a la injusticia y la represión en la lucha por la democracia, la igualdad y la dignidad del ser humano. Somos pioneros en la integración como pueblo de acogida de familias trabajadoras de otras regiones de España, como andaluces, extremeños, castellanos, gallegos, que juntos tratábamos de huir de la miseria de aquella España silenciada. Hombres y mujeres que pasaron de ser los coreanos de las nuevas barriadas a aquellos amigos y cuyos hijos e hijas se entremezclaron con los nuestros en armónica fusión sanguínea. Más tarde llegaron los portugueses, cuyos apellidos Ferreira, Martins, Teixeira se hicieron comunes entre nosotros. El Montepío es desde hace más de 4 décadas una entidad autogestionada por los sindicatos mineros que con gobiernos de distinto color político afrontaron el duro proceso de reestructuración de la minería del carbón. A cambio llegaron los fondos mineros, cuya responsabilidad en la gestión le correspondió a los últimos gobiernos y cuyos frutos tienen muchas más luces que sombras. Los fondos mineros dotaron a Asturias de recursos económicos que regaron de forma directa a los municipios carboneros para adelantar inversiones ordinarias muy necesarias. Y eso también permitió que los presupuestos del Gobierno central y en particular el del Principado de Asturias pudiesen aplicarse con más énfasis en otros municipios asturianos. Lo que constituyó otro ejemplo de solidaridad y generosidad
al asumir una limitada complementariedad de estos fondos adicionales y extraordinarios que terminaron beneficiando al conjunto de nuestra comunidad. Pero aún teníamos que enfrentar un reto más, la obligada necesidad de combatir la corrupción en nuestras propias filas, contra dirigentes que han saqueado nuestras organizaciones y que tanto daño moral y desánimo nos han causado. Las responsabilidades colectivas que se nos pueden atribuir por las deplorables actuaciones de anteriores dirigentes, bien por falta de control o bien por asumir y conceder liderazgos excesivos, están suficientemente interiorizados y penados. No en vano hemos ejercido de acusación particular en la instrucción de los sumarios que han derivado en imputaciones y en algún caso con condenas ejemplarizantes. Por eso, desde esta atalaya de credibilidad y reconocimiento, no vamos a permitir que se identifiquen a nuestras entidades como instrumentos de corrupción cuando esas condenables actuaciones que sufrimos y ante las que nos rebelamos tienen ya nombres propios. Tenemos una gran capacidad de adaptación y de fuerza transformadora. Nuestra historia nos demuestra que las crisis de todo tipo, como estas de distinto tiempo que he relatado, pueden ser oportunidades para cambiar las cosas, para modificar rutinas siempre en aras de contribuir y construir a un mundo mejor. En ese diseño de futuro estamos volcados ahora. Llevamos adelante planes estratégicos para nuestras actividades, encuadrando a las empresas de nuestra entidad en el ámbito de la economía social y circular, desplegando iniciativas sostenibles, respetuosas con el medio ambiente, compatibles con una gestión más ética. Aprendimos a ayudarnos y protegernos colectivamente, sin distinción de credos, edad ni origen, tan solo por el hecho de pertenecer a la familia minera. Este concepto, este compromiso, lo estamos perpetuando al incorporar en estos últimos años un hogar residencial donde nuestros mayores sigan viviendo acompañados en un entorno cálido y humanizado. Además, estamos extendiendo nuevas iniciativas sociales y culturales a través de nuestra Fundación Obra Social para dar respuesta a las nuevas necesidades de nuestras 9.500 familias mutualistas, aunque también desde una perspectiva abierta, traspasando a su vez fronteras y acordando convenios de colaboración con todo tipo de organizaciones del tercer sector. Un esfuerzo que representa esos valores estratégicos e históricos que entendemos no pueden tener ahora un final agónico. Pero debo de manifestar que pese a estos últimos años de compromiso, de ilusión en torno al Monte Pío del siglo XXI, hoy nos sentimos como aquel viejo coronel que tan magníficamente nos relató Gabriel García Márquez en aquella narración plagada de esperanza y de resignación, una historia de insolidaridad y de abandono, o tal vez de desdén y olvido. A nadie le debe sorprender que en este momento tan dramático por el que atravesamos y ante el desolador impacto de la pandemia sobre nuestras actividades, nos estemos preguntando qué fue de aquellos a los que tanto ayudamos y protegimos, y qué fue de aquellos quienes tanto nos aclamaban en las trincheras donde reclamábamos soluciones para una Asturias necesitada de proyectos y esperanza. La respuesta que esperamos no puede ser un clamoroso silencio ni una pesada losa de inacción, que nos lleva a reconocer con inmensa pesadumbre que el Montepío ya no tiene quien le escriba. Haremos acopio de nuestra ancestral resistencia para enfrentar la ausencia de flujos vitales y, sumidos en la oscuridad, encenderemos una vez más lámparas y candiles. Recordaremos nuestro pasado de lucha para volver a resurgir como nuevos cíclopes de las entrañas de la tierra, para demostrar con las armas de la palabra y la razón que no estamos dispuestos a formar parte de la historia olvidada.
Muchas gracias.